Y bueno, vamos a pasar a otros temas. Vamos a platicar con los dos expertos en finanzas, Rodrigo Pacheco y también, por supuesto, guardando la sana distancia, Arnulfo Rodríguez San Martín, director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Y vamos a platicar con ellos. Arnulfo, mi querido Rodrigo, ¿cómo están? Buenos días. Paco, buenos días. Buenos días, Paco. Pues bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes pueden ver de impacto al mundo financiero con la entrada en vigor del TEMEC y con esta visita de López Obrador? ¿Cuál es el mensaje que se manda a los mercados, mi querido Arnulfo? Bueno, es un mensaje positivo de entrada por cuanto elimina la incertidumbre en la que vivimos cuando el NAFTA, el tratado anterior, estaba siendo cuestionado. Más allá de eso, quizás el impacto sería marginal, porque al final del día lo que se está haciendo es refrendar un tratado que ya existía, con otro nombre, con algunos capítulos adicionales. El tema laboral es muy importante, pero la relación tan íntima, tan integrada entre las plantas productivas de México y Estados Unidos y en parte también de Canadá, pues ya está dada. Quizás sería interesante en la coyuntura. Empieza a haber datos claros de recuperación, ya no solo en los mercados financieros, sino en la economía de Estados Unidos, y en esa medida pues podríamos tener un impacto positivo. Mi querido Rodrigo, ¿tú opinas en el mismo sentido que Arnulfo? Así es, se trata, Paco, pues de una visita que se da más bien en la dimensión diplomática. Interesante también porque finalmente se sumaron varios empresarios. Ayer el presidente de nuestro país decía que esta fue iniciativa de la Casa Blanca, lo cual me parece muy pertinente, qué bueno, y sobre todo me llama la atención la convocatoria de la Casa Blanca porque participa, por ejemplo, Larry Fink, este CEO de BlackRock, un fondo de inversión que implica unas 6 veces casi el tamaño del PIB de México, enorme por su influencia, u otro líder como Tim Cook, el CEO de Apple, que Apple ha estado tratando de reidentificar sus cadenas de valor y claramente dentro de las nuevas áreas del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, la parte de electrónicos puede generar un potencial y una fortaleza para México, pero claro, todo ello también en un contexto en donde el Wall Street Journal, por ejemplo, pone un editorial en donde señala evidentemente que las señales a la inversión extranjera, tanto doméstica como la que viene de afuera, obviamente, extranjera, vaya la redundancia, pues no han sido muy buenas. Entonces creo que, por un lado, ojalá que desde un punto de vista diplomático se pueda lanzar, digamos, una visión distinta de México en términos de ser un país muy atractivo, que lo es, y por el otro lado, mi querido Paco, pues también que estos líderes que estarán en la cena, por ejemplo, del lado estadounidense, vean que México pues es un país que está listo en un entorno de un mundo que es mucho más proteccionista. Ahora también, ¿qué es lo que va a pasar con la creación de empleos? Los empleos en los Estados Unidos, los empleos en México. Con este desconfinamiento, ¿se van a empezar a generar más empleos? ¿Es un escenario válido, Arnulfo? Hay buenas noticias en los Estados Unidos. En abril y en mayo se perdieron 22 millones de empleos formales, si uno ve los datos de la nómina no agrícola, el equivalente a inscritos en el IMSS, pero para Estados Unidos. El rebote ha sido muy interesante. Han recuperado en mayo y junio como 7 millones. Es decir, hay respuesta a los programas de estímulo económico. Esto es una buena noticia en primera instancia para nuestros compatriotas trabajando allí, que también es una buena noticia para México, para nuestras cuentas externas, porque en el acumulado enero-mayo tenemos récord histórico, pese a COVID y todo, de 15,000 millones de dólares en remesas enviadas allá. Entonces, definitivamente hay un arranque en Estados Unidos que es positivo para el empleo, positivo para México en sus cuentas externas. ¿De qué va a depender la recuperación en México? De la efectividad con la que también reincorporemos a su actividad productiva los distintos sectores de la economía. Mi querido Ron. Paco, y otro tema interesante es finalmente que lo que hemos observado de enero a mayo es que México deja de ser el principal socio comercial de los Estados Unidos, nos ha rebasado Canadá, sobre todo en lo que tiene que ver abril y mayo, y justo uno de los grandes ausentes evidentemente es Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, que evidentemente en su cálculo, por un lado lo mencionó él, está el tema de los aranceles que ha amenazado a Donald Trump de reimponer en el tema del aluminio, y por el otro evidentemente el riesgo
riesgo que implica una visita de estas características en un momento en donde Estados Unidos está pensando sobre todo en las elecciones y en donde, como ya lo ha señalado tú en varias ocasiones, hay que ser muy cuidadosos con las señales también hacia los demócratas, pero un México que pues ha caído en segundo lugar, no muy lejos de Canadá, estamos hablando de unos 3,000 millones de dólares en el acumulado. México, en lo que va de los primeros 5 meses del año, el volumen de comercio es de 201,000 millones de dólares, pero pues sí nos habla de una economía mexicana que está en fuerte contracción, a diferencia de la canadiense, que también está cayendo, pero en un menor ritmo. Muy bien, pues Arnulfo, te agradezco mucho como siempre. Mi querido Rodrigo, buenos días. Buenos días, Paco. Gracias. Bueno.